Vivo todavía. Todavía vive. Yo también, bueno, me resisto un poco a vivir en estas condiciones, pero está de Dios que viva. ¿Qué vamos a hacer? Qué ¿Cómo está bueno, usted? aquí estamos, estamos sometidos ahora a un calor desaforante. Sí, ¿no? ¿Hace calor allá? Ya, ya. Pero bueno, aquí estamos para contestar a todas tus inquietudes y Pues muy preguntas. bien, muy bien. Vamos a Respondido. hacer, si le parece, Joaquín, vamos a hacer un poco de historia. Usted ha llegado a Iquitos, si no me equivoco, en 1968, ¿es correcto? Claro, sí, sí. Y Ahí. usted viene de León. No, yo vengo desde Colombia. Viene de Colombia, pero es nacido en León, Claro, primero en Colombia, porque primero había estado en Valladolid, en en- Valladolid. entrenando en el ejercicio de la coordinación general de la del cuarto centenario de la evangelización de Filipinas. Pero al Correcto. final las autoridades determinaron otra cosa y me mandaron a Colombia. Sin En qué embargo, parte? en Colombia Sí, ya no duré porque, bueno, me invitó el obispo a venir durante dos, un tiempo corto o largo, no sé cómo sería, pero en fin, un tiempo corto o largo. Y bueno, pues aquí estoy, después de 52 años. 52 años. ¿Cómo se imaginaba Iquitos? Ay, bueno, yo no me imaginaba Iquitos como lo encontré. No me imaginaba porque, bueno, yo llegué a Iquitos en un DC-6 de la compañía Fawcett y por las alturas, primero las hondonadas del mar, de las alturas, llegada andinas o las punas o cruzando los, cruzando los mares, digo, y cruzando también las alturas las y cuando llegué ya a la parte de Colombia, digo del Perú, De Perú. entonces yo dije, aquí me quedo, porque Sí. era tal la bondad de aquel vuelo que yo no dije, de aquí no me veo. Comenzó usted a ver un mar Y verde, me aquí imagino fue que es lo que se ve en donde, el avión cuando hay buen tiempo. claro, y ahí ya cuando La selva. llegué a la altura de la selva, pues yo dije, aquí me quedo. Entonces me quedé aquí. Y recuerdo, ¿Qué, aparte de la obra, la función religiosa que iba a cumplir, qué le atrajo de la selva? ¿Cuál fue su primer amor a primera bueno, vista con la selva? primero, bueno, yo ya escribí 3 artículos en la primera etapa de desarrollo de la selva, que yo escribí rápidamente con una declaración de alguien que no era el director, pero bueno, se había presentado como tal, Roger Reel, Sí. en en el ECO, y ahí escribí 3 artículos rápidamente. Y rápidamente fueron 3 artículos que significaron, pues, el primero, Iquitos, una isla blanca en medio del Mar Verde, Iquitos, la juventud y la esperanza, Iquitos, una etcétera. Y rápidamente, y ya me enclavé aquí y ya decidí quedarme. Entonces aquí comienza una larga serie de tareas
al servicio de la causa de este pueblo. Y yo me di cuenta rápidamente de que aquí había raíces no declaradas. Y entonces ya en el año 80 hemos comenzado un movimiento para la declaración de monumentos históricos, y el año 86 ya habíamos comenzado el año 86 ya se convirtieron aquellas aspiraciones en una realidad, de manera que esas aspiraciones significan que ya han sido dedicados 84 monumentos. 84 monumentos. En ese medio tiempo también nosotros habíamos ya avanzado a partir de 1971, avanzado en los festivales de Navidad, que eran de cuatro índoles, eran nacimientos, canciones de infantiles o canciones de adultos, canciones de... Y a partir de ahí comenzamos a hacer e incluso hemos logrado, aparte de un disco pequeño que se llamaba, lo veo todavía en mis archivos, lo veo todavía lo que significaba entonces eso, y Iquitos, una ciudad de un río también, Iquitos, Cristo pobre, Iquitos, Cristo pobre, Iquitos, la juventud y la esperanza, Iquitos, bueno, todo lo que ha sido esa etapa donde al final han sido 5 long plays dedicados a esta noble tarea. Entonces, ya a partir del año 1982, que ya comenzamos con la actividad dedicada a organizar los festivales, pero es curioso porque los festivales de Navidad no nacieron por casualidad, nacieron porque un buen día yo fui a Lima, invitado por una editorial española para presentar un libro sobre temas infantiles. Y al salir, pues me encuentro con que había allí una serie de libros dedicados a temas de distinta índole, pero de distinta naturaleza. Y entonces yo le dije al señor gerente de la empresa, ¿y a cuánto me la vende? Digo, no. Entonces él me dijo, yo no puedo vendérselo, pero sí, lo voy a hacer a un bajo precio. Y bien, pues ahí cargamos con los discos, con los libros, y llegamos a Iquitos y yo me entrevisté con el señor alcalde de entonces, que ahora ya está como fuera de combate, y el señor alcalde que era el señor Valdés, no, era en el año 84 ya vino el señor Valdés, y hemos comenzado una serie de festivales que tenían las características más esplendorosas que uno puede
hacer. Eran, pues había festivales del libro, festivales de Navidad, había entonces también búsqueda de las raíces en, en las vinculaciones históricas con exposiciones de distinta naturaleza. Y había un momento solemne de inauguración de esta actividad que siempre terminaba con una celebración de la solemnidad del festival. Pero esto ha seguido siendo hasta mucho más tarde. Sí. De manera que pasaban uno, otro alcalde y todos hacían lo mismo. O sea, usted Entonces, inaugura una cosa que es ya una tradición en Iquitos. ya, ¿Ningún no, alcalde se atrevería a desconocer esa celebración? no, bueno, sí, porque al que lo rompería sería Mansur. Ya. Digamos, pero salvo casos excepcionales, digamos, ¿no? Bueno, Por no sí, decir hasta graciosos. Bueno, todos pero el primero fue ya no me acuerdo ahora cómo se Bueno, llama. vaya. El Pero el primero, hecho de que se crea una cultura en Iquitos de la realización mira, de estas no solamente eso, actividades. no solamente eso, sino que comenzamos en el año 1980 ya a inaugurar las actividades para funcionar como movimiento. Sí. Y ahí hemos logrado hacer una serie de actividades que terminaron siempre con la declaración de monumentos históricos de la ciudad, De la ciudad, no solamente claro. monumentos nacionales. Sí, Y pues. eso tiene un reconocimiento. A ver si ¿Qué el son señor... los monumentos, padre Joaquín? ¿Son huellas de un pasado o testimonios de influencias culturales y de migraciones diferentes que ha tenido Iquitos? Porque Iquitos también, de alguna claro, manera, es un centro de inmigrantes de todo tipo. claro. Sí, por supuesto. Porque ha sido un centro por donde han desfilado todos, desde la época de los primeros caminos para descubrir las sendas de la selva alta, que son los monumentos declarados patrimonio ya eh, como patrimonio a través de los adobes y después vienen las distintas etapas Claro. que terminarán bueno, hasta hoy porque mira, desde aquí estoy viendo que hay una serie de edificios que suplen aquello que al llegar yo me encontré en esta casa, que era una casa desde donde se veía el río Italia. El Italia. Italia. ¿De qué antigüedad es esa casa, padre? La casa es de 1940, más o menos. 1940. ¿Ya? ¿Y el estilo de la casa es similar a otras casas de Iquitos? ¿Similar, No, digamos, a la arquitectura de la época no, o es singular? no, es una casa actual, más bien actual. Ya. De manera que, sí, una casa, pues no sé, contemporánea ya. Más contemporánea. A mí siempre me ha llamado, hablando de esto que usted señala, de las influencias culturales diversas, siempre me ha llamado la atención en Iquitos por los famosos azulejos. Y No, después de pero haber, ¿eh? eso es en una segunda etapa, En una segunda porque etapa, claro. pero Y, estaban los aportes
de las culturas indígenas. Claro, Segundo, previamente, los aportes por supuesto. de las culturas andinas. Sí. Y tercero, los aportes también preliminares a la época de la y la época de oro sería la época de la época de oro, que era la época de, y ya a partir de ahí pues va habiendo una serie de etapas de desarrollo, pero siempre nosotros intervinimos porque considerábamos que para nosotros era importante salvaguardar. Y tanto es así que el año 87, ya en una ocasión tuvimos la aventura de llamarle a un cierto algún cierto ingeniero que no nos quiso recibir. Pero aquí que nosotros le hemos castigado llamándole traidor a la patria. Sí. ¿Cuál fue su traición? Entonces, yo no, pero no, ahí, la traición de ese traidor que ustedes bautizan como traidor. No, pero tuvo un efecto inmediato. Sí, ¿no? Porque entonces estuvo allí y rápidamente pusieron un helicóptero. Ya. Y ese helicóptero estuvo allí varios días, pero incluso había Aida Ayun y, bueno, cierto tipo de personas, porque ahí iba también Uriarte y, bueno, y yo no pude ir, pero porque tenía otras actividades que hacer, pero fíjate, y conseguimos, en fin, reconocer que aquello que estaba allí, que era anterior a cualquier eventualidad posible, ya propia de nuestra época, sí. Porque apareció un cementerio que tenía 300 metros de largo en Nueva Valencia por 50 metros de ancho. De acuerdo. Y pareció, y así, pero entonces... ¿Qué restos había en ese cementerio, padre? Bueno, cementerios. Ya. Cementerios, pero ya de épocas, bueno, prehistóricas. No estoy hablando de épocas ni contemporáneas ni prehispánicas, sino históricas. Y entonces, pero eso se mezcló con otros mundos en los que yo andaba comprometido. Que era yo, cuando digo yo, no me crean así, sino que porque soy un héroe, un santo, no, sino porque me apasiona. Y fíjate, tú pregúntale a Alejandra Schindler, que estuvo conmigo junto con Maximino Cerezo, con bueno, la otra mujer. Y bueno, pues hoy contamos con una biblioteca amazónica que pintó Maximino Cerezo y que ahí está convertida en una extensión de calidad y compromiso con un mural gigantesco que tú habrás podido, no sé, comprender en algún tiempo de la historia. De manera que sí. Mientras tanto, también nosotros estuvimos envueltos en una
en una apasionada obra que hacíamos con Samuel Ruiz, que era entonces vicario apostólico de la Selva Alta. Y estuvimos en Bogotá, y ahí en el año 21 de marzo de 1921 también llegamos a establecer en Iquitos, y ahí estuvimos con Pedro Casaldalia y también con Pedro Casaldalia, que estuvo conmigo después y de quien ha escrito un hermoso artículo, el famoso no. De acuerdo. Usted me está narrando, si me permite decirlo, su descubrimiento de la verdadera alma de la Amazonía, porque bueno, la visión que tenemos... No, dijéramos... Tengo esa impresión, porque cuando nos remite a las bases indígenas, cuando habla de ese cementerio, está hablando del alma verdadera, porque del resto del Perú tenemos una idea demasiado moderna de Iquitos, de Ramón Castilla para acá, y de la selva la vemos solamente como una especie de futuro, el Dorado, la cosa verde, el mar verde, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? El problema grande del Perú está en esa incomprensión que tiene de sí mismo. Sí, pues. Y ahora esta muestra que hay cuando uno camina por las extensiones y fuera de foco de lo que hacen, se da cuenta de lo que significa el asumir en las grandes ciudades todo lo que significa el mundo andino. Y significa que también, lógicamente, como el mundo andino, te hablo del mundo amazónico, significa que este proceso migratorio se sigue dando a lo largo de los siglos. Fíjate que el año 1808, cuando pasó por aquí el obispo Hipólito Sánchez Rangel, que era franciscano, descubrió un pueblito que se llamaba Iquitos. Ya en el año 1912 tenía Iquitos 12.000 habitantes. ¿Y cuántas nacionalidades tenía? Pues ni más ni menos que 15 nacionalidades. 15 entre 12.000 habitantes. ¿Cómo? Impresionante. Sí, pero porque 15 nacionalidades que no se sabía bueno, y además han comenzado, yo siempre pregunto en la Eucaristía o en cualquier momento de la vida de este pueblo, ¿y quién de ustedes no tiene un hijo fuera? Sí, pues. Y entonces pues uno se da cuenta de que en el mundo no ha dejado de existir los procesos de migración. Siempre. Y tanto es así que fíjate que ya en el siglo, en la época de Hernán Cifuentes, ya se decía que aquí las mujeres no querían más que tener hijos de algún gringo. Sí, pues. ¿Ya? Claro. Hijos de algún gringo. Y entonces te das cuenta de que cuando yo llegué acá, tenía Iquitos 68.000 habitantes. Sí, pues. Y entonces ha comenzado a crecer y a crecer y a crecer. Fíjate cómo será el crecimiento de esta población, que ha comenzado a llegar también los andinos. Sí. Y los andinos bajo la vocación de, bueno, los israelitas del Nuevo Pacto. Exactamente. Y entonces
te das cuenta de que ahora ya no solamente existen como grupo, sino como grupo político. Sí, señor. Y claro, entonces esto exige una aproximación a la realidad, porque esto no puede seguir así. Bueno, no puede seguir. Bueno, sí, tendrá que seguir, pero yo sé que pero aquellas casas que nosotros hemos logrado que se declaren patrimonio, incluyendo dos, una que es el BAP América y la otra Sí. que es la iglesia de Bagacén, frente a aquí, a nuestra casa, pero esas son del año 88, o por ahí. Y entonces, sí, de manera que sí. Somos nómades, el mundo sigue siendo nómade a pesar de las apariencias, hay cambios, hay viajes constantemente, hay estas migraciones dramáticas, terribles de los africanos que llegan en esas lanchas paupérrimas a Europa, pero aparte de ese espectáculo terrible, dolorosísimo, sigue habiendo migraciones y usted es un migrante, usted es un amazónico de adopción, ¿se considera amazónico de adopción? No, no, yo de todas maneras De todas maneras. me considero amazónico de cuerpo a cuerpo. ¿Qué, Yo, ¿Qué tiene yo usted fui, de amazónico como más llamativo? ¿Qué es lo más amazónico de Joaquín García? bueno, yo cualquier cosa, porque como estoy tan metido en esto, pues cualquier cosa me parece amazónica y con mucho respeto que miro a todo lo que significan los pueblos indígenas. Sí, Por pues. ahí comienzo. Y a partir de ahí, pues sigo navegando, navegando y navegando con el resto de la gente que ha surgido acá. Sí, De pues. manera que yo no. Y fíjate que que habremos sido, habremos tenido, porque fíjate que nosotros hemos logrado que la casa Don, bueno, Morey, la casa, no, las casas Morey, Por ahí sí. todas sean, en primer lugar, hemos descubierto que han sido de riojanos. Riojanos. Correcto. Riojanos. En segundo lugar, que todas estas casas, que son las más esplendorosas y tal, pues son, porque las mismas casas de adobes y que podía haber entonces son las casas de, de adobes y ya, pero eran la primera etapa del crecimiento, porque el crecimiento pasa también por la época del fierro y después por la época del caucho, pero la época del fierro ha pasado por dos etapas y esta es una, pero Sí. no hay en el pasado un recuerdo de la casa que existía frente al Hotel Palace, ¿ya? Y tampoco del, del, De acuerdo. del no, Ah, no, tampoco del mercado que está abajo, ya, pero correcto. fíjate, Bueno, fíjate. corríjame lo siguiente. Usted ha tenido problemas de salud, eso lo sabemos todos, pero le aconsejaron que no se mueva de España. Pero usted, contra viento y marea, dijo, amazónico soy y a Iquitos me voy. ¿Es verdad o no? Sí, sí, Es verdad. es cierto, y tanto es así que en la época de, ya un día me dijo la médico que me cuidaba allí Sí, en la residencia. Váyase, vaya, váyase, vaya. váyase. Y yo aquí estaba
el día 12 de del año 1997. Sí, pues. No, ¿cómo es eso? 2000. 2017. Sí. Y yo no he vuelto a España, ¿eh? No ha vuelto a España. He vuelto a los Estados Unidos porque yo te cuento que también yo participé de la edificación de los procesos de paz con Ecuador. Sí, pues, efectivamente, claro, sí lo sabemos que usted ha estado en esas comisiones. Bueno, pero en cualquier posición. Sí, 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 desde luego que sí. Yo me reunía en Ecuador, en Washington, después me reuní también en Brasilia, Sí, Brasil. firmando los acuerdos. Sí, claro que sí. Y después de todo eso, pues me invitó el presidente, el embajador de los Estados Unidos, a ir a los Estados Unidos yo solo. Sí. Y te voy a contar unas cosas adicionales que me parece que son dignas de contar. Hay 3 momentos en mi vida que yo considero importantes. Y uno de ellos es cuando yo fui a Colombia, a Cuba, fui a Cuba invitado por el embajador. Y el embajador, pero de Cuba. Sí. Y ahí me encuentro con un señor que se llamaba García Márquez. Sí. Y ahí tuvimos una larguísima conversación sobre este tema. Mientras que al año siguiente, también el señor Vargas Llosa pasó por Iquitos. Y pasó por Iquitos, pero claro, siempre de una manera. Y él venía en función de diploma, de entrar en la lucha política. Sí, claro. Pero aquí que yo le dije, no vengas a eso. Claro. Porque vas a fracasar. Sí, pues. Ahora, que él haya salido. Y él dio una larguísima conferencia sobre lo que significa la Amazonía en sus escritos. En sus obras, durante claro. Durante una hora, y entonces ese es Bueno. tu lugar. Y no solamente le dije eso, sino que ya habíamos ido a un lugar que se llamaba El Exclusivo y donde había un técnico que había sido compañero de él en el colegio, sí, pero y además, por si acaso, allá en el año 1949 o por ahí, entre aquí, que yo entro al avión que me volvía de un encuentro que yo había tenido, un ejercicio que había dado a los Agustín allí en México. Y me encuentro con alguien. Bueno, al entrar vi que había un señor cuya cara me sonaba. Sí. ¿Y qué cara me sonaba? Pues sí. era Maguad. Maguad, claro. El presidente de Ecuador en el momento de los tratados. No. Él no llegó a ser presidente. Entonces. Bueno,
pero luego sí, presidente de Ecuador. Bueno, padre Joaquín, tengo que ir terminando. Estoy talmente entusiasmado por todas las cosas que está contando. Usted es un pedazo de historia de la Amazonía, pues. Un leonés amazónico o un amazónico leonés. Amazónico a secas. Oiga, ¿cómo le gustaría cómo quiere que le recuerden en la Amazonía? ¿Cómo quiere que le recuerden? Yo tengo una cosa clara. Una cosa clara. Desde el momento de llegar aquí, yo dije, el día que yo me entierren, quiero que digan un letrero, era aquí un hombre llamado Joaquín, un hombre llamado Joaquín. Un hombre llamado Joaquín. Claro. Eso es lo que quiere que le escriban. Eso lo dije al llegar, ¿eh? Ya. ¿Y sigue con esa idea? Yo, sí, claro. Sigue con esa idea. Un hombre llamado Joaquín. Érase un hombre de la selva llamado Joaquín. Érase un hombre de la selva llamado Joaquín. Qué buen título, ¿eh? Exacto. Qué buen título para su biografía, oiga. Bueno, muchas gracias. No sé qué vas a hacer con ello, pero sí. Buen titular. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias Hasta luego.